Buenas noches, compañeros, un gusto saludarles. Buenas noches, Lee. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, qué gusto saludarles. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lee. En un ratito solo subo la presentación y comenzamos la clase, compañeros. Eso. Porque yo compré de una compañera que hace sus tazos de avena, chía, no sé qué, con crema de maní, con banano, sí, pero papel. Yo solo lo descartaba un día, pero verás en eso son como que más rico, sí, 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 pero por la chía y la avena solo. Claro, pero es como esto, es que Ah, sí. Uno más. Pero ahora está emocionada ya. pero no pensamos no. Esa mujer nosotros nos compran y el nada, eso mismo. ¿Qué compras? Aquí. Tenía una novita. Porque no podemos meternos en las otras de ustedes. Un vestido de los demás. Había buenísimo. ¿Sí? Toda la familia. ¿No te comiste lo de la gana o qué? Ya no le comieron nada. Ah, ya no le van a dar más. Ya no quiero que nosotros. Dios, voy a hacer un poquito. No sé si se observa ya la presentación ahí, compañeros. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Sí, licenciado, se ve. Sí, licenciado. Pues ahora sí, entonces, me costó ahí un poquitito, pero ya estamos en clase. Nuevamente, buenas noches, un gusto saludarles, qué bueno poder saludarlos y compartir con ustedes la clase del día de hoy y poder saludarlos, aunque sea de esta forma. Ustedes recordarán en la última clase que tuvimos la semana pasada, pues el día lunes estuvo mi persona de manera presencial iniciando a hablar del juicio oral. En esta oportunidad, pues hablamos de
de un trámite general, dimos una explicación general de cuál es el trámite del juicio oral, y el día miércoles, que tal y como yo les había mencionado el día lunes, no, pues no iba a poder estar en clase, estuve en una actividad en la escuela de posgrado, y entonces no pude compartir con ustedes, que me hubiera encantado poder saludarlos, pero estuvo Elic Osman Sandoval y estoy seguro que dio una clase técnica y amena. El día de hoy continuamos con el juicio oral nuevamente. Yo entendería que hoy estaríamos en la última clase, no sé si alguien me puede corregir. Entiendo yo que nosotros tenemos el primer parcial el 29 de agosto, pero entiendo que ya esta semana inician primeros parciales. No sé si alguien que me corrija. Lic, podríamos tener clases 21 y 26 todavía. Este miércoles, o sea que esta semana no hay primer examen parcial. Es el 27, Lic. El 27 es el primer examen parcial. Correcto. Ahorita estoy viendo, efectivamente, aquí estoy viendo, ya abrí el... Sí, efectivamente, entonces el día 27, que es... porque entiendo que 29 es jueves, que es el examen nuestro, el 28 sería miércoles, y el martes 27, el primer parcial, martes 27. Entonces, sí, gracias compañero, entonces tendríamos clases hoy y tendríamos clases todavía el día miércoles. La gran pregunta, ¿hasta dónde entra el examen parcial? Hasta la clase del día miércoles, entonces. Tendríamos efectivamente la clase de hoy 19 y la clase del día 21 todavía como examen. Yo preguntaba porque creía que esta podría ser la última clase del examen parcial, pero no, estamos la de hoy y estamos la del miércoles, pero indistintamente eso, ¿cuál es la materia del primer examen parcial? Es el juicio sumario y es el juicio oral. Sí, Jennifer levantaba la mano. Licenciado, solo la pregunta era si el día lunes 26 también vamos a tener examen o ya no. Vamos a tener clase, perdón, o ya no. No, Jenny, no habría clase porque, bueno, voy a preguntar en la coordinación, pero mi lógica es que no, porque el día martes ya tienen ustedes examen parcial. Ah, ok, perfecto. Entonces quedamos atentos. Pero voy a confirmar, pero me atrevo a decir que no habría clase. La clase sería para el martes. Ok. El martes. Gracias, licenciado. Entonces, de igual manera no tendríamos entiendo yo que no tendríamos el miércoles tampoco, porque tenemos evaluación el jueves. Va. Entonces, estábamos hablando de ¿Ya será el video, mami? el juicio oral. Estábamos hablando del juicio oral. Ustedes recordarán que... No, hay la palabra, chaval. Ana. María Elena tiene su micrófono encendido. María Elena Pitún. Entonces, estábamos hablando del juicio oral. Ya habíamos indicado que este juicio estaba regulado. El segundo juicio de conocimiento que estamos viendo en este semestre está regulado del artículo 199 al artículo 228. Del 199 al 228. Y habíamos hablado que el artículo 199 es muy importante porque nos da un catálogo, un listado de cuáles son las materias, los procesos que de conformidad con ese artículo 199 se pueden pues dilucidar en la vía oral. Habíamos platicado, estoy aquí tratando de ver cómo paso la presentación. Si me regala un momentito, estoy viendo cómo pasamos la presentación.
Clic, ahí me aparece 1 de 12 y una flechita para abajo, no sé si ahí. Exacto, es que no tengo mouse, entonces ahorita estoy tratando. Es que estoy en otra computadora hoy y estoy sin mouse, entonces me está costando un montón, pero ya voy a aprender aquí. Gracias, me dijo 1 de 2 la flechita. Ah, puede ser. No. 1 de 12, no, no me da. Solo es colocando el número, Lick, en el cuadrito. Lick, fíjese que me están diciendo que debe de iniciar nuevamente con la presentación para que le aparezca la opción. ¿Verdad que sí? Bueno, voy a dejar nuevamente de... Sí, voy a tener que dejar de compartir y voy a subirla nuevamente porque no me da la pantalla. Ya la volví otra vez a subir. Ujú. Ay, disculpas, compañeros. Lick, y no sé si, ¿por qué no lo mandan el grupo de WhatsApp que tenemos y cada uno que lo vaya viendo? O alguien que lo pueda presentar también. No sé si alguien que esté en el grupo de WhatsApp, ¿a quién lo pudiera enviar?
no sé con quién, alguien que me pueda escribir a mi número que esté, lo envío y si me lo puede subir, se lo agradezco un montón. Si gusta, le brindo mi número de teléfono y me lo envía. Por favor. ¿Me dice? Ahorita se lo escribí en el chat. Mm, 44 93 31 40. Sí, así es. Ya lo envié. Ok, es solo que se está cargando, tal vez no me... Ya lo envié, Kimber. Ahora sí, ya, ahorita lo voy a compartir al grupo. Vaya, por favor. Entonces, bueno, voy a empezar a hablar. El juicio oral, como les decía, está regulado del artículo 199 al artículo 228 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ya les decía que el artículo 199 es un artículo bien importante porque nos da las materias en las que se van a diligenciar el juicio oral. Ya en las clases anteriores habíamos venido platicando sobre cuál es el trámite del juicio oral que pues está regulado en el Código Civil. Habíamos estado platicando sobre las materias del juicio oral y de conformidad con el artículo 199 aparecen 7 numerales en los cuales describen las materias del juicio oral. 1, los asuntos de menor cuantía. 2, los asuntos de ínfima cuantía. 3, los asuntos relativos a la obligación de prestar alimentos. 4, la rendición de cuentas. 5, el proceso de división de la cosa común. 6, la declaratoria de jactancia. Y nos da un numeral 7, en el cual, pues, nos deja una puerta amplia para algunos otros asuntos que se puedan tramitar en el juicio oral. 1, puede ser los asuntos que se dan por disposición de la ley o por los convenios de las partes. O sea, ahí en ese numeral 7 nos dan 2 aspectos que se pueden dar en este juicio oral. Los por disposición de la ley, hay algunos asuntos que se tramitan en el juicio oral y yo les decía en la última clase que en este aspecto, el numeral 7, el ejemplo más claro que podemos mostrar como el numeral 7 son los asuntos que se tramitan en el juzgado de familia. Si nosotros nos vamos a la ley de tribunales de familia, allá vamos a ver que la gran mayoría de asuntos que se tramitan en el ramo de familia, o sea, en los diferentes juzgados de familia, todos van a tramitarse en la materia del juicio oral. Ese es uno de los ejemplos que se pueden comprender como ese numeral 7. Es importante mencionar que en este juicio oral
hay principios que prevalecen, a diferencia de los otros procesos. Hay principios que tienen o recobran una importancia medular. Podemos mencionar 5 principios que, a diferencia de otros procesos de conocimiento, resaltan en el juicio oral. 1, podemos mencionar el principio de la oralidad. 2, el principio de la inmediación. 3, el principio de concentración. 4, el principio de economía procesal y el principio dispositivo. Cuando hablamos del principio de oralidad, podemos mencionar que en la audiencia del juicio oral, porque eso es lo importante de este proceso, a diferencia del juicio sumario y del juicio ordinario que ya pudimos estudiar en las clases, en el juicio oral, como el mismo nombre lo dice, es un proceso en el cual debe de prevalecer la oralidad. Como ya lo hemos explicado en varias clases, en esta audiencia del juicio oral, esta se debe de desarrollar básicamente a través de la palabra hablada, a diferencia de los otros procesos en donde va a prevalecer la palabra escrita. Acá debe de prevalecer la oralidad. O sea, las partes, el juez y las partes procesales deben de dirigirse a través de la palabra. Segundo principio es el principio de la inmediación o inmediación procesal. Este principio, a diferencia, ¿no? Como dijo un compañero por error en la clase del lunes pasado, donde dijo principio de la intermediación. No, el principio es el principio de la inmediación. El principio de la inmediación implica que tanto el juez como las partes deben de tener una relación directa en el proceso, en las audiencias. Debe haber una inmediación procesal y una inmediación material. Esta inmediación material es que las partes deben de estar en el proceso y ahí es donde se deben de desarrollar la mayor cantidad de etapas procesales. Otro principio es el principio de concentración procesal. Compañeros, les cuento que no los puedo ver ahora, o sea que si alguien quiere participar, pues puede tomar la palabra y vamos resolviendo las dudas, o si tienen algún aporte, pues por favor de una vez lo dicen para que podamos de una vez pues ir solucionando. Otro de los principios es el principio de, como les decía, de concentración o concentración procesal. Este principio implica que en la audiencia del juicio oral deben de desarrollarse la mayor cantidad de etapas procesales en el menor tiempo posible. Quiere decir de que, por eso el principio de concentración se concentra, quiere decir que es en esta audiencia del juicio oral donde se concentran la mayor cantidad de etapas procesales. Acá el juez y lógicamente las partes pues deben de desarrollar en una sola audiencia la mayor cantidad de etapas procesales, a diferencia del juicio ordinario o del juicio sumario, que allá las etapas procesales están más distanciadas y tienen plazos para que se puedan dar. Acá hablemos de la conciliación, hablemos de las actitudes procesales que se deben de asumir, la recepción de los medios de prueba. Todo debe de desarrollarse de manera concentrada en esta audiencia del juicio oral. Y esto implica a su vez el tema de la economía procesal, porque a diferencia de los otros procesos de conocimiento, dígase el juicio ordinario o el juicio sumario, acá en el juicio oral debe de darse una mayor economía, especialmente de tiempo, de tal cuenta que el proceso se desarrolle con mayor celeridad a diferencia de otros procesos. Y el otro principio que también prevalece en el juicio oral es el principio dispositivo. Quiere decir eso que las partes deben de disponer de ir impulsando el proceso de una manera más concentrada, de tal cuenta que pues se pueda ir desarrollando el proceso.
Era importante, compañeros, decirle que en cuanto a la segunda presentación que tenemos, en cuanto a las materias del juicio oral, yo no las desarrollé ahora en clase porque tengo entendido que era un tema que ya había desarrollado Elic Odman en la clase anterior, entonces por eso no me detuve mucho en cuanto a explicar esa parte, porque entiendo yo que esta ya se ha desarrollado en clase, pero no sé si alguien, no sé si estoy equivocado, pero entiendo que ya se había desarrollado en la clase anterior, por eso el tema de la jactancia, alimentos, rendición de cuentas, división de la cosa común, ínfima, menor cuantía, ya no la desarrollé porque ya lo habían desarrollado en otra clase. No sé si tenían alguna duda en eso, compañero, pero yo ya no lo abordé porque entiendo que ya lo habían abordado. Licenciado, buenas noches. Solo con la íntima cuantía, creo que usted en la última clase nos había indicado que había una regularización en este apartado de la ley. No sé si podría confirmar nuevamente el acuerdo que se había realizado, ya que pues en la ley nos indica un porcentaje, pero creo que hay un acuerdo actualmente autorizado, por decirlo así, ¿verdad? Que nos modifica esta regularización. Exactamente, yo les decía que en el tema de la menor cuantía había variado, efectivamente para toda la República, entró en vigencia en el 15 de agosto una nueva competencia en razón de la cuantía, y para toda la República quedó ahora en 80,000 quetzales. Ahora 80,000 quetzales es la menor cuantía, excepto la ciudad capital y algunos otros municipios que tenían feriado el 15 de agosto, pues esto entró en vigencia a partir del 16, viernes 16, pero a partir del 15 o el viernes 16, ya la menor cuantía, a diferencia de que se recordarán ustedes que en el semestre pasado habíamos enseñado que la menor cuantía se dividía en 3 grupos, 15,000, 25,000 y hasta 50,000 quetzales. Ahora el tema de la menor cuantía, pues queda de manera general en todos los juzgados de paz del país en hasta 80,000 quetzales. Hasta 80,000 quetzales. Esa fue una reforma que ya está vigente y que la debemos de aplicar. O sea, de alguna manera facilita un poco más para el aprendizaje de ese tema. El semestre pasado yo le decía, era un poco confuso porque había división en los municipios. Ahora es menor cuantía hasta 80,000 quetzales. Y entonces, en ese sentido, regreso a los principios, y entonces el principio dispositivo básicamente implica que en materia civil, tanto el inicio como el impulso de un proceso, de un procedimiento, esto es en manos de los contendientes o de las partes procesales, no es tanto de parte del juez. O sea, el principio dispositivo implica que son las partes procesales, tanto actor como demandado, los que deben de impulsar el proceso a través de sus peticiones. Esto es relativo porque ya en algunas sentencias la Corte ha indicado que es el juez el que debe de realizar también el impulso procesal. Uno de ellos es, por ejemplo, el periodo de prueba. Por ejemplo, esto el juez lo debe de impulsar de oficio, pero ese es el principio. En cuanto al procedimiento en sí, que es la parte que creo que más me interesa, y como les decía, es materia de primer examen parcial, básicamente tanto el juicio sumario como el juicio oral. Y un aspecto bien importante que debemos de aprender es el procedimiento del juicio oral. Eso es, lógicamente, eso es una pregunta de examen, cómo desarrollar el proceso del juicio oral. Y entonces ustedes van a ver en la presentación que el procedimiento del juicio oral inicia ya sea de manera verbal o ya sea de manera escrita. Yo nunca he visto, pero la ley sí lo prevé, que la demanda en un juicio oral se pueda presentar de manera verbal. Debiera de la parte acudir al órgano jurisdiccional y es el secretario el que debiera, del juzgado, el que debiera redactar la sentencia. Eso no lo he visto nunca en un juzgado, pero es un derecho que está vigente. De manera general siempre se hace de manera escrita. Entonces, debe de presentarse la demanda
esta demanda debe llenar, ya lo saben ustedes, los registros 61, 63, 79, 106, 107, 108 del Código Procesal Civil y Mercantil. Una vez se haya presentado la demanda, yo ya lo he dicho en reiteradas ocasiones, ustedes ya lo saben, el juez pues evalúa su competencia y si el juez considera que es competente para conocer esta demanda, pues, y la demanda llena los requisitos de ley, especialmente 61, 63, 79, 106, 107, 108, que yo les he dicho que son los básicos, pues el juez emite una resolución, que es el numeral 2 que tenemos ahí en el procedimiento. Entonces, en esta primera resolución, el juez va a resolver, lógicamente, que admite para su trámite la demanda. Un aspecto bien importante es que señala día y hora para la audiencia. Un aspecto bien importante también en este decreto que admite para trámite la demanda es que previene a las partes que deben de presentarse con sus medios de prueba. Acá, este es un tema importantísimo porque, recordarán ustedes, el lunes pasado, hace 8 días, alguien preguntaba eso, ¿verdad? Y las pruebas, ¿cómo la van? Yo les decía que eso era uno de los aspectos que debía de resolverse en la primera resolución. O sea, las partes procesales deben de acudir de una vez con sus medios de prueba, porque en esa audiencia de juicio oral, principio de concentración, se deben de desarrollar la mayor cantidad de etapas procesales, y una de esas etapas es el diligenciamiento de los medios de prueba. Esto bajo el apercibimiento de poder declarar rebelde a la parte que no comparezca a la audiencia. Entonces, una vez se notifica esta primera resolución donde se admite a trámite la demanda, el juez, de conformidad con la ley, debe de celebrar la audiencia de juicio oral. Esta audiencia de juicio oral, como ya les indiqué anteriormente, debe de no ser por lo menos 3 días entre la notificación de la primera resolución que admite a trámite la demanda y el día y hora, la fecha en la que se señala la audiencia oral. O sea, debe de haber ahí por lo menos 3 días. Estos son días hábiles. Yo ya ejemplificaba en la clase anterior que, por ejemplo, si hoy me notifican, hoy lunes, me notifican la fecha y hora para la audiencia, esta debiera señalarse. Si hoy me la notifican, la audiencia no debiera ser antes sería mañana martes el primer día, miércoles el segundo día, jueves el tercer día, y la audiencia no podría ser antes del día viernes, porque por lo menos 3 días deben de haber entre la fecha de la notificación y la celebración de la audiencia, por lo menos 3 días hábiles. Esto quiere decir que, en el ejemplo que yo le estoy planteando, la audiencia sería el viernes de esta semana, ¿verdad? Entonces, la audiencia, se va a desarrollar esta audiencia de juicio oral. En esta audiencia de juicio oral, y ahí me voy a pasar a la otra, ahí tenemos una en la filmina número 5, tenemos las etapas que se pueden desarrollar en esta audiencia de juicio oral. Acá es el ejemplo concreto que podemos ver del principio de concentración. Acá en esta audiencia de juicio oral deben de desarrollarse la mayor cantidad de etapas procesales posible. Y en ese sentido podemos ver que básicamente hay 5 etapas dentro de este juicio oral. Primer punto, era lo que yo ya les decía el día lunes, cuando uno inicia una audiencia de juicio oral, lo primero es, pues, verificar la presencia de las partes. O sea, lo que ahí está escrito como comparecencia es lo que técnicamente llamamos la verificación de la presencia de las partes. Entonces, yo ya les decía que cuando iniciaron la audiencia de juicio oral, pues, lo primero que hago es, pues, verificar que esté la parte actora, verificar que esté la parte demandada y que, lógicamente, se identifiquen cada una con sus documentos respectivos y que estén acompañadas de abogados. Este es un aspecto bien importante en razón del derecho de defensa que todos tenemos en
en los juicios orales y deben de las partes de comparecer auxiliadas por abogados, ¿verdad? Una vez se haya agotado esta etapa, el juez pues declara abierta la audiencia y de conformidad con artículo 203, el plazo de por lo menos 3 días está señalado en el artículo 202. En el artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil, ahí esta audiencia de juicio oral se inicia con la etapa de conciliación. Esta parte de la conciliación, ustedes saben que pues de conformidad con la ley de organismo judicial se puede desarrollar en cualquier momento del proceso, o sea, no quiere decir que porque esté acá ya no se pueda desarrollar en otro momento, no, al igual que en otros procesos, la etapa de conciliación pues se puede desarrollar en cualquier etapa del proceso, o sea, el juez o las partes pueden buscar que en cualquier etapa del proceso se busquen fórmulas ecuánimes de conciliación y si el juez verifica que estas fórmulas que se plantean pues se ajustan a parámetros legales, no vulneran derechos, pues el juez puede aprobar la conciliación. Ya les decía yo que a diferencia del proceso ordinario oral laboral, que allá la conciliación se desarrolla después de la contestación de la demanda, acá en el juicio oral civil se desarrolla previo a ratificar y contestar la demanda. Yo les decía que de conformidad con el artículo 203, pues ahí está la etapa de conciliación, se desarrollará antes. Yo considero que si bien el legislador lo dejó en este momento, mi criterio es que no es un momento en el cual pues pueda ser técnicamente que se pueda desarrollar, porque acá, procesalmente hablando, las partes todavía no saben exactamente cuáles las pretensiones concretas de cada una de las partes procesales. Si bien es cierto, ya el actor ya presentó su pretensión en la demanda, pues no existe una claridad total, porque esto se debe desarrollar de manera oral, y en el caso del demandado, pues el actor tampoco sabe cuál será la actitud procesal que debe asumir el demandado, y en razón de eso, las partes no tienen el conocimiento general, medular, de cuáles son las pretensiones que se tienen en el proceso, en razón de lo cual, pues yo considero más atinado la forma en la que está regulada en el juicio laboral, en el cual allá sí la conciliación se desarrolla hasta después de haber asumido las actitudes procesales del demandado, y esto implica que el actor ya tiene un conocimiento básico de cuál es la postura inclusa del demandado. Pero de conformidad con el código, especialmente el artículo 203, pues la conciliación es una etapa previa acá a las actitudes procesales que pueda plantear el demandado. En muchos procesos, yo por ejemplo acostumbro a hacerlo hasta después, ¿verdad? No obstante que, como les digo, es en cualquier momento del proceso que se puede incluso buscar la conciliación. Una vez se haya agotado esta etapa de la conciliación, la segunda y tercera etapa es la ratificación, modificación o ampliación de la demanda. Acá escribíamos únicamente ratificación o ampliación porque incluso la modificación es una forma de ampliación en que se va a hacer la demanda, pero nosotros manejamos básicamente 3 términos: ratificación, ampliación y modificación de la demanda. O sea, acá es el actor el que toma la palabra o el juez le da la palabra para que pueda ratificar, ampliar o modificar la demanda. Entonces, en ese sentido, en razón de que si el actor amplía su demanda, pues el juez debe darle la palabra al demandado y el demandado tendrá básicamente 2 posturas. 1, continúa con el proceso, no obstante que hubo cambios en la demanda del actor y que pudiera ser que él no vaya preparado para eso, y entonces el demandado puede pedir que se suspenda la audiencia porque en razón de su derecho de defensa él necesitaría prepararse técnicamente para
esa parte de la demanda que fue ampliada. Podría suspenderse entonces la audiencia, pero en todo caso, el demandado tiene la postura de continuar el proceso incluso con esas ampliaciones que hubieran habido. Pero vámonos en el caso que el actor ratifica su demanda, quiere decir de que él da su aprobación de que la demanda no sufre ningún cambio y que él la ratifica tal y como la presentó oportunamente. En este caso, pues, se continúa con el proceso. Una vez se haya agotado esta tercera etapa de ratificación o ampliación de la demanda, continúa una cuarta etapa que es la etapa de la casi todos en el proceso habla de la contestación de la demanda. Incluso en las actas aparece muchas veces con ese término de contestación de la demanda. Yo prefiero llamarle o denominarle, y este nombre de contestación de la demanda lo escribimos acá porque es precisamente la denominación que da el código, especialmente en el artículo 204. Ustedes ven el título que tiene el artículo 204, el título es contestación de la demanda. Pero yo prefiero en las audiencias utilizar el término actitud del demandado, porque yo considero que la contestación de la demanda es una de las actitudes procesales de las varias que puede asumir el demandado. O sea, hay otras actitudes procesales que él también puede realizar, pero básicamente el término es contestación de la demanda. Y entonces, en ese sentido, el artículo 204 nos señala esta etapa procesal. Y yo aquí sí permitiría que alguien pudiera dar lectura al artículo 204. Alguien que nos pueda dar una lectura del artículo 204. Sí, licenciado, yo levanté la mano, pero con dos cosas. Voy a leer el artículo, pero después le planteo mi duda. Por favor. Ok, artículo 204, contestación de la demanda. Si el demandado no se conformara con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos que funda su posición, pudiendo en este mismo acto reconvenir al actor. La contestación de la demanda o la reconvención, en su caso, podrían presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Si en el término comprendido entre el emplazamiento y en la primera audiencia o al celebrarse esta, el actor empleare su demanda, el juez suspenderá la audiencia señalando una nueva para que las partes comparezcan a juicio oral en la forma que se establezca en este código, o a menos en el demandado prefiera contestarla en el propio acto. De la misma manera procederá el juez en el caso de reconvención. Exacto. Entonces, ahí el artículo 204 nos prescribe que es en el momento de esta audiencia de juicio oral que el demandado debe de asumir una actitud procesal. O sea, a diferencia de los otros juicios de conocimiento que ya estudiamos, el ordinario y el sumario, el demandado, allá ustedes recordarán, él incluso por escrito, él va a presentar su actitud procesal y el juez ya resolverá en forma escrita. En este caso, en esta audiencia que se señaló, y aquí hablamos del principio de concentración, es hasta en este momento que el demandado debe de asumir una actitud procesal. Por ejemplo, yo incluso he tenido la experiencia que, por ejemplo, en esos 3 días, por lo menos 3 días del emplazamiento, muchas veces los abogados en los juicios orales plantean memoriales y dicen, miren, señor juez, fui notificado de la demanda y comparezco a contestar mi demanda. Y entonces, en el caso, en el juzgado en el que estamos, pues rechazamos de una vez el memorial, lo rechazamos.
No le decimos que no al lugar solicitado porque esto se debe de desarrollar en la audiencia del juicio oral. Entonces, esto es lo que nos prescribe el artículo 204. Lo que expresa que el demandado no está conforme con las pretensiones del actor, debe expresar con claridad en la primera audiencia los hechos que funda su oposición. Este tema es bien importante. Esto es el momento en el que funda su oposición. Pudiendo en el mismo acto reconvenir. En el segundo párrafo de ese artículo 104 nos prescribe que tanto la contestación de demanda y la reconvención en su caso podrán presentarse por escrito hasta o en el momento de la primera audiencia, debiendo llenarse los requisitos establecidos para la demanda. Acá el código nos da otra posibilidad, el podrá. Quiere decir que la contestación de la demanda o la actitud procesal que vaya a presentar el demandado, la contestación o la reconvención, también se puede hacer en forma escrita. Pero yo entiendo que la regla general debe ser que estas actitudes procesales deben de asumirse o deben de presentarse en forma verbal. Esa debiera de ser la regla general. En la práctica tribunalicia, casi siempre lo que se hace es el abogado de la parte demandada presenta por escrito su actitud procesal, en este caso contestación de la demanda, y lo que hacemos, por ejemplo, en el juzgado donde está mi persona es que recibimos el memorial donde presentó la actitud procesal, pero en razón del principio de oralidad, yo le solicito a las partes, en este caso al abogado del demandado, que de una manera sucinta, de manera verbal, pues realice la presentación de la actitud procesal que va a asumir. O sea, tampoco yo, y lo digo esto, compañeros, tampoco yo permito que en las audiencias el abogado va a leer totalmente el memorial, ¿verdad? No, eso lo veo poco técnico. Entonces, lo que, pues, básicamente hago es que se recibe el memorial, se da ingreso debidamente, pero se le da la palabra al abogado del demandado para que él, pues, de manera de manera verbal, pues haga un resumen, una presentación sucinta de lo que él ha redactado en el memorial, pero debe de hacerse de manera verbal. Yo sigo el criterio de que debe de hacerse de manera verbal, porque esta es la naturaleza de este juicio. Hasta por eso el proceso se llama juicio oral, ¿verdad? Porque debe de desarrollarse de manera verbal. En el segundo, bueno, aquí nos plantea la contestación. Hay una compañera que, Areli Eliet, pregunta, ¿qué es la reconvención? Pues, ya entiendo ahí Sergio también, gracias Sergio Giovanni Lara de una vez le responde. Y dice, reconvención es el planteamiento por el demandado de una pretensión nueva en contra del actor, con el objeto que sean tramitadas en el mismo proceso y se resuelvan en una sentencia conocida como contrademanda. Pues gracias, Sergio. Efectivamente, este es un tema que vimos el semestre pasado y era lo que está regulado en el artículo 119 del Código Procesal Civil y Mercantil y pues ahí nos da la institución procesal de la reconvención y tal como lo dijo Sergio Areli, la reconvención es una de las actitudes procesales que puede asumir el demandado y que en palabras sencillas es, él no se conforma con con que ha sido demandado, sino que él a la vez contrademanda al actor. Entonces, ¿qué quiere decir? Acá el que ha sido demandado, voy a decirlo en palabras coloquiales sencillas, demanda ahora al actor. Entonces, el actor que
que demandó al demandado, ahora el demandado le presenta una contrademanda y ahora el actor inicial también se convierte en demandado. Y eso es lo que le decía el artículo 119. Solamente al contestarse la demanda podrá proponerse la reconvención siempre que se llenen los requisitos siguientes: que la protección que se ejercite tenga conexión por razón del objeto o del título con la demanda y no deba seguirse por distintos trámites. Entonces, eso es lo que regula el artículo 119 como reconvención. Gracias, Sergio, por la anotación que hice. Continúo con la audiencia de juicio oral. Entonces, estamos que, de conformidad con ese artículo 204, el demandado debe de manera oral contestar la demanda y a la vez reconvenir si lo desea. En el tercer párrafo de ese 204 nos estaba hablando lo que yo ya les indiqué anteriormente. Si tanto en el término del emplazamiento, que acá es por lo menos 3 días, o al celebrar el actor amplía la demanda, el juez, pues, la regla general acá es que se debe suspender la audiencia. Esta es la regla general. Se debe suspender la audiencia porque se entiende que el demandado no iba preparado, no había preparado su defensa para que, por esos nuevos motivos, esos nuevos hechos que se ampliaron en la demanda, o esos nuevos medios de prueba que él va a presentar. O sea, las circunstancias por las cuales vaya a ampliar la demanda el actor, el demandado no estaba enterado de eso, porque cuando se le emplazó no tenía conocimiento de eso. Entonces, en razón de eso, el código prevé que pueda haber una suspensión de la audiencia para que, lógicamente, el demandado pues pueda preparar su defensa para eso, porque él no iba preparado para eso. Entonces, en razón de eso es que el código permite que se pueda suspender la audiencia. Esa es la regla general, entiendo yo, en la audiencia. Sin embargo, pues, la ley permite que si el demandado desea continuar en la audiencia y defenderse de eso que no iba preparado, pues, el juez puede, con la venia del demandado y de su defensor, pues continuar con la audiencia, incluso por esos hechos que en este momento eran desconocidos por el demandado. De conformidad con el artículo 205, este es un aspecto bien importante. Bien importante. Si ustedes recuerdan, en el juicio ordinario como en el juicio sumario, en el término del emplazamiento, que allá en el juicio ordinario, ustedes recuerdan, es de 9 días y en el sumario es de 5 días, en el caso del juicio ordinario, de esos 9 días, los primeros 6, el demandado puede plantear excepciones previas, o sea, puede atacar los presupuestos procesales que considera que no se llenan y va a plantear excepciones previas. ¿Cuáles? Las excepciones previas que prevé el artículo 116. Y en el caso del juicio sumario, pues el emplazamiento es de 5 días y entre los primeros 3 días él puede presentar excepciones previas. Acá, en el juicio oral, las excepciones previas deben de plantearse en el momento en el que se contesta la demanda. Ese es un tema bien importante. Deben de contestarse. Y voy a leer el primer renglón del artículo 205. Todas, esa palabra es bien importante, todas las excepciones se opondrán en el momento de contestar la demanda o la reconvención. Cuando habla de todas, está refiriéndose el código a tanto las excepciones previas como las excepciones perentorias deben de plantearse de una vez en el momento de contestar la demanda. Acá no hay ese previo en cuanto a presentarlas tal y como se plantea en el juicio ordinario o en el juicio sumario. Deben de oponerse, deben de presentarse de una vez en el momento de contestar la demanda. Y un aspecto bien importante que estipula ese artículo 205, y leo después de un punto seguido que está en el 205.
El juez debe resolver en la primera audiencia las excepciones previas que pudiere, de acuerdo con lo establecido en el artículo 121, pero también puede resolverlas en auto separado. Las demás excepciones se resolverán en sentencia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todas las excepciones, o sea, vuelvo a explicar, las previas y las perentorias deben de presentarse en el momento en el que se conteste la demanda. Pero ojo, en esta misma audiencia de juicio oral, cuando el demandado contestó la demanda, presentó excepciones previas, presentó excepciones perentorias, en el momento en el que presenta las excepciones previas, de una vez se le da la palabra ahí al actor para que se pronuncie respecto a las excepciones previas. De una vez, en ese momento. Entonces, el juez le dice una vez a la parte actora, ¿va, señor actor? Se presentaron excepciones previas. Le doy la palabra de una vez para que plantee su argumento en contra de las excepciones previas que le han sido planteadas. La Lerín Melissa dice una pregunta. En el juicio sumario y ordinario donde se plantea la Constitución, es que no recuerdo esa parte en estos dos juicios. Allá, Melissa, en el juicio sumario y ordinario se deben de, en cualquier momento del proceso pueden presentarse la etapa de la conciliación. También yo ya lo explicaba aquí en el juicio oral. Si bien en el juicio oral el código prevé una parte en específico para presentar juicio oral, en cualquier momento del proceso el juez también puede proponer fórmulas ecuánimes de conciliación y que las partes puedan de una vez buscar la conciliación, porque esa creo yo que es la mejor salida a todos los procesos que deben de plantearse. Se debe plantear siempre la conciliación. Y ya lo había mencionado, pero ahora lo digo de una vez con el fundamento legal. En el artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial, vuelvo a repetir, artículo 66, literal E, de la ley del organismo judicial, allá la ley nos prevé, y la ley del organismo judicial es regla general, la conciliación, y voy a leer ese literal E de la ley del organismo judicial. Y empieza el 66. Artículo 66 dice, facultades generales. Los jueces tienen facultad, y leo la literal E, para procurar de oficio o a petición de parte dentro del proceso o antes de que se inicie el mismo, el avenimiento de las partes proponiéndoles fórmulas ecuánimes de conciliación. O sea, eso es en cualquier momento. Melissa, en cuanto a la otra pregunta, les decía yo que el procedimiento de la ínfima cuantía, esto pues no existe prácticamente desde un derecho vigente, toda vez de que esto ha quedado ahí estipulado en el 49/2024 como usted lo plantea. Ronald, levanta la mano. Licenciado, buenas noches. Yo solo tengo una inquietud. En cuanto usted estaba mencionando de las demás excepciones se resolverán en sentencia, ¿a qué hacía referencia? No sé si las explicó o yo no escuché. ¿Podría nuevamente repetir ese aspecto? En el cual, en el 265, en la última frase dice, las demás excepciones se resolverán en sentencia. Pero dijo que le iba a explicar y luego pasó a otro tema, o yo de repente ya no escuché qué es lo que explicó. Gracias, Ronald. Sí, Ronald, efectivamente, así como usted lo plantea, así lo indicaba. Cuando se contesta la demanda, de una vez hay que presentar en el juicio oral las excepciones previas y las excepciones perentorias. A eso se refiere el 205 cuando dice todas. Todas se refiere a las previas y se refiere a las perentorias. Y efectivamente, como usted dice, las excepciones previas, lo ideal, regla general es que se deben de resolver de una vez ahí en la audiencia. Esa es la regla general. Y las excepciones perentorias se deben de resolver en la sentencia. Al igual que en el juicio sumario y en el juicio ordinario. Allá también las excepciones perentorias se resuelven en la sentencia.
Y tiene un sentido, ya lo hemos explicado, porque las excepciones previas desde la doctrina van a atacar los presupuestos procesales y sirven para depurar el proceso. En cambio, las excepciones perentorias, como lo explicaba en el semestre pasado, atacan el fondo del asunto y estas se van a resolver en sentencia porque pueden dar fin a un proceso. Así es, Ronald. No sé si lo había explicado, pero me permití aclararlo nuevamente. Gracias, licenciado. Gracias, Ronald. Entonces, las excepciones, regreso al 205. Las excepciones previas se van a desarrollar en la primera audiencia y de manera general, como les digo, la regla general es que se debieran de resolver de una vez en la audiencia. Y estas excepciones previas, entonces, las plantea el demandado. El juez debe dar de una vez la palabra al actor para que presente su argumentación respecto a contradecir esas excepciones previas. Una vez haya presentado sus argumentos de contradicción de esas excepciones previas el actor, el juez, pues, si tiene que diligenciar medios de prueba de esas excepciones previas, de una vez diligencia el medio de prueba y de una vez la resuelve en esa audiencia. Esa es la regla general. Vuelvo a repetir, se plantean en esta audiencia de juicio oral, de una vez se le da la palabra al actor para que las resuelva, para que las contradiga, las argumente el por qué deben declararse sin lugar. Si hay medios de prueba que diligenciar para probar o rechazar estas excepciones previas, de una vez se diligencian en esta audiencia y el juez de una vez la debe resolver en la audiencia. Esa es la regla que debe seguirse en las excepciones previas. Sin embargo, esto casi nunca se da. Casi siempre se da que cuando se le da la palabra al actor para que presente sus argumentos en contra de la excepción previa, él pues como lógicamente no ha preparado para esa etapa de las excepciones previas, entonces lógicamente lo que el juez lo que hace es, ante esta postura de que no iba preparado, que lo argumenta la parte actora, los abogados de la parte actora casi siempre solicitan que se suspenda la audiencia para poder estudiar estas excepciones previas y una vez se hayan preparado, que se puede hacer. Y aquí hace acopio de lo estipulado en el artículo 207, en donde el artículo 207 manifiesta que estas incidencias, como la presentación de excepciones previas, pues se debe oír por 24 horas a la parte, en este caso a la parte actora, y se suspende por 24 horas para que él pueda estudiar la excepción previa que se planteó, pueda presentar sus argumentos y ya habiendo tenido conocimiento el juez de los argumentos de la parte actora, ya pueda resolver. Esto en la práctica, pues, lo que se da es que el abogado de la parte actora presenta de forma escrita sus argumentos dentro del plazo de 24 horas, tal como lo estipula el artículo 207. Ya conociendo esos argumentos, el juez debe, dentro del plazo de los 3 días, a través de un auto en forma escrita, resolver la excepción previa con lugar o sin lugar. Y una vez se hayan declarado con lugar o sin lugar, vámonos en el caso de que la declara sin lugar el juez, pues ya señala una nueva fecha para la continuación de esta audiencia. Eso es lo que se da en la práctica jurisdiccional. Ahora, si la excepción se declara con lugar, pues ahí puede concluir el proceso. Entonces, eso es lo que estábamos estudiando en el artículo 205. Vámonos al caso de que se resolvieron sin lugar las excepciones previas, o en su caso no se hubiera presentado excepciones previas dentro de esta audiencia. Lo que corresponde es el diligenciamiento de los medios de prueba. Aquí vuelvo a recordarles que les decía que en este proceso, cuando se resolvió el decreto de admisión, se admitió para su trámite la demanda, allá se le hizo ver a las partes procesales que
debían de acudir a esta audiencia con sus respectivos de medio de prueba, tanto el actor como el demandado. Entonces, una vez se continúe con el proceso, ahí en el punto número 5 de la presentación podemos ver que viene el diligenciamiento del medio de prueba. Y entonces, lo que procede en este momento es que las partes propongan sus medios de prueba. Entonces, en su orden, el juez le da la palabra al actor para que el actor, pues, proponga sus medios de prueba. ¿Cuáles medios de prueba va a proponer el actor? Los que haya ofrecido en la demanda y, en su caso, los que haya ofrecido también en la ampliación de la demanda. Esos son los que debe de proponer el actor. Va a proponer, digamos aquí los términos, esto es lo del procedimiento probatorio que lo hemos hablado en muchas clases. Acá es la etapa para proposición de los medios. ¿Cuáles va a proponer el actor? El actor va a proponer los que ofreció en la demanda como en su ampliación si hubiere. Una vez, sí, Dairin, levanta la mano. Buenas noches, Lick. Una preguntita. Digamos que si a mí no me han dado un medio de prueba, ejemplo, se le hace un estudio a una niña para ver si está con una enfermedad tipo, no sé, TDAH o una enfermedad así. Entonces, el hospital a mí no me ha dado como que ese informe de esta niña. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Lo puedo ofrecer en mi demanda? Puedo decir, se ofrece el estudio de exámenes del Hospital Juan Pablo, pero todavía no las tengo. ¿O cómo puedo hacerlas ahí para introducirlas y decir que yo todavía no las tengo, pero sí me las van a dar? Exacto, Dairin, muy buena intervención, muy buen momento para explicar lo que yo he venido siempre explicando del artículo 107 y 108. Acá usted entiendo yo que está haciendo referencia a una prueba documental. Voy a seguir el ejemplo que usted dice. La prueba documental consiste en los resultados de un laboratorio, por ejemplo. Voy a seguir el ejemplo que usted me dijo. Se necesita los resultados de ese documento, de la prueba de laboratorio, pero el actor no la tenía en el momento que había presentado su demanda, no tenía ese resultado. Entonces, efectivamente, de conformidad con el artículo 107, 108, él va a ofrecer allá en su demanda, él va a ofrecer en su demanda el resultado del laboratorio X, que se le hizo a tal persona, el cual fue emitido por el laboratorio San Rafael, Sociedad Anónima, solo estoy inventando un nombre, y que consiste en una prueba de laboratorio que va a dar el siguiente resultado. Como esos son los datos que tengo en este momento, ese es un buen ejemplo para poder explicar lo del artículo 107, 108. Esta prueba es documental. Debió haberse presentado con la demanda, pero como no se tenía, por el ejemplo que usted está dando, solo se va a mencionar y en este momento el diligenciamiento, si no se tuviere, hay que volver a proponerlo, pero hay que explicarle al juez que no se tiene y se entrega hasta el tal día. Eso es la forma en la que se puede hacer, Dairin. Así es un buen ejemplo de que una prueba documental no se tenga ya directamente, pero que sí se puede ofrecer para que se pueda diligenciar oportunamente. Gracias, Lick. Y aquí también, por si no la tuviera, ¿puedo hacer yo una ampliación de la demanda en este caso para decir que ya tengo la prueba? Ese es un buen ejemplo de ampliación de demanda también, Dai, que ya se va a ampliar en el sentido de que ya se tiene. Aunque pudiera ser que también no se necesite la ampliación, sino que como ya se ofreció allá, ahorita en el momento que estamos diligenciando, ya se propone y se puede presentar de una vez. Esto es también principio de concentración. Aunque puede ser un momento de ampliación también, porque si es un documento que necesita un análisis y un estudio, y entonces el demandado no ha hecho ese análisis,
Puede ser dependiendo de cuál sea el contenido del medio, y muy buen ejemplo está planteando usted, porque si es un documento que no es tan simple, que diga, sino que sí necesita un análisis, estoy entendiendo que puede ser un ejemplo especialmente para el derecho de familia, ¿no? Entonces, que sí se necesite conocer ese medio de prueba. Este es un mejor ejemplo se va a presentar en la ampliación de la demanda y que la parte demandada pueda solicitar la suspensión de la demanda porque él necesita estudiar y máxime si tenga un contenido muy técnico, muy científico, él vaya a consultar para que él incluso pueda proponer un técnico o un medio distinto para poder contradecir ese medio de prueba que se está planteando. Sí, Dailin, es buen ejemplo en este planteamiento. Gracias, licenciado. Sí. Entonces, continúo con el numeral 5 de lo que tenemos, el artículo 200, el diligenciamiento de medio de prueba, que es específicamente el artículo 206. ¿Alguien que nos pueda leer el artículo 206, por favor? Artículo 206. Pruebas. Las partes están obligadas a concurrir a la primera audiencia con sus respectivos medios de prueba. Si en esta audiencia no fuera posible rendir todas las pruebas, se señalará nueva audiencia dentro de un término que no debe exceder de 15 días, extraordinariamente y siempre que, por circunstancias ajenas al tribunal o a las partes, no hubiera sido posible aportar todas las pruebas. El juez podrá señalar una tercera audiencia exclusivamente para este objeto. Esta audiencia se practicará dentro del término de 10 días. Cuando se proponga la prueba de declaración de la parte, el juez determinará la audiencia en que deba practicarse, dentro de las que se prevén en este artículo. En igual forma, se procederá para el reconocimiento de documentos. Lo dispuesto en este artículo no se entiende sin perjuicio de la facultad que tiene el juez para ordenar diligencias para mejor proveer, de acuerdo con el artículo 197. También están facultados los jueces que conozcan de estos juicios para señalar términos extraordinarios cuando algún medio de prueba deba rendirse fuera del territorio de la República. Gracias, Ron. Entonces, estamos en la etapa del diligenciamiento medio de prueba. Vuelvo a repetir. La etapa del ofrecimiento para el actor fue en su demanda o en su ampliación de demanda. La etapa de ofrecimiento para el caso del demandado, esta se dio en el momento de la contestación de la demanda. Y entonces, ahorita en esta etapa que estamos de esta audiencia de juicio oral, se va a desarrollar básicamente dos etapas del procedimiento probatorio: el ofrecimiento y el diligenciamiento. Entonces, regresando, como les decía el ejemplo, entonces ya agotamos la etapa de conciliación, agotamos la etapa de ampliación de la demanda, ampliación o ratificación de la demanda. Se ha agotado también la etapa de contestación de la demanda. Concluye esa etapa. Por ejemplo, en mi caso, yo digo, bueno, señores, hemos agotado la etapa de las actitudes procesales, contestación de la demanda. Ahora voy a proceder a la etapa de diligenciamiento de medio de prueba. Entonces, le doy la palabra al actor para que proponga los medios de prueba. En este momento de la proposición, el juez puede admitir o rechazar medios de prueba. Entonces, ¿cuáles va a rechazar? Va a rechazar los medios de prueba de conformidad con lo que estipula el artículo 127. En el 127 nos da los parámetros, cuáles son la forma, los elementos que el juez debe de determinar para admitir o rechazar los medios de prueba, lo del 127. Entonces, va a rechazar aquellos medios de prueba prohibidos por la ley, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Entonces, una vez
se ya sabe cuáles rechazó y cuáles aceptó el juez, entonces en este momento el juez va a proceder a diligenciar los medios de prueba que se han aceptado por el actor. Personalmente yo creo que para llevar un orden así se debiera de llevar. Propone de una vez el actor y de una vez se diligencian los del actor. En muchos juzgados de una vez le dan la palabra al demandado y él propone de una vez el medio de prueba y después el juez resuelve en conjunto cuáles admite o cuáles rechaza, tanto de actor como demandado. En mi caso, yo para llevar un orden, recibo primeramente lo del actor, califico cuáles se aceptan, cuáles se rechazan y de una vez se van diligenciando. Una vez se haya concluido, bueno, en el caso de ciertos medios de prueba, dependiendo del tiempo que tenga el tribunal, se pueden de una vez diligenciar o se programa una segunda o tercera audiencia, que es lo que ya leímos. Casi siempre en la práctica jurisdiccional, por ejemplo, hablemos de la declaración de parte, la propuso el actor, muchas veces no se diligencia de una vez en la audiencia, sino en este primer momento, sino se señala de una vez día y hora para que se va a desarrollar esa audiencia de declaración de parte. De igual manera, por ejemplo, un medio de prueba de reconocimiento judicial casi nunca se realiza en este momento de esta audiencia, sino se programa día y hora para poder realizarlo. Aunque si pudiera el juez de hacerlo, máxime si se trata fuera del juzgado, casi siempre se suspende esta audiencia para hacer para diligenciar ese medio de prueba. Pero si pudiera ser, yo nunca lo he visto, pero que el juez dijera, por ejemplo, en caso de reconocimiento judicial, vamos a trasladarlo de una vez al lugar donde se va a realizar. Pudiera darse también. Pero yo nunca lo he visto. Casi siempre de una vez se dice, bueno, se acepta el medio de prueba de reconocimiento judicial y se señala el 30 de agosto del año 2024, a las 10 horas, para realizar diligenciar ese medio de prueba de reconocimiento judicial. Por ejemplo, en declaración de parte, se acepta el medio de prueba de declaración de parte y se señala el 30 de agosto del año 2024, a las 9 horas, para que se desarrolle ese medio de prueba. Y los que ya se pueden diligenciar, por ejemplo, la prueba documental, pues de una vez se diligencia en este momento. En el caso de concluidas estas diligenciamientos, los medios de prueba de la parte actora, se procede a dar la palabra a la parte demandada y de igual manera se le da la palabra a la parte demandada para que proponga sus medios de prueba. Entonces ya la parte demandada va a proponer los medios de prueba. ¿Cuáles medios de prueba? Los que ofreció en su contestación de demanda. Y entonces de una vez el juez, una vez habiendo escuchado a la parte demandada, de una vez procede a resolver qué medios de prueba acepta y qué medios de prueba se rechazan para poder ser diligenciados. Vuelvo a repetirles, al igual que como el actor, el juez tiene básicamente como parámetro los parámetros establecidos en el artículo 127 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esos son los parámetros básicos para aceptar o rechazar. ¿Cuáles? Yo ya les di lectura, los del 127, se van a rechazar los medios de prueba prohibidos por la ley. 127, los notoriamente dilatorios o los propuestos con el objeto de entorpecer la marcha regular del proceso. Esos son los parámetros para aceptar o rechazar los medios de prueba. Entonces, si uno va a rechazar un medio de prueba y dice, mire, bueno, voy a rechazarlo porque conforme con el artículo 127, este es un medio de prueba, pues, notoriamente dilatorio, que la parte nada más lo quiere para atrasar el proceso. O está prohibido por la ley porque la ley no estipula que se pueda dar ese medio de prueba. O solo tiene como fin entorpecer la marcha del proceso. Los parámetros del 127. Entonces, de igual manera, en esta audiencia se debieran de diligenciar de una vez
los medios de prueba que fueron aceptados, en este caso los de la parte demandada. Y de una vez se diligencia, si hay testigos, de una vez se pueden escuchar, si es declaración de parte, de una vez se puede escuchar. Esto sería el momento de la etapa de diligenciamiento de medio de prueba. Tal como lo leyó el compañero, si en esta audiencia no se pueden diligenciar todos los medios de prueba, pues se puede señalar una segunda audiencia dentro del término de 15 días. Si aún en esta segunda audiencia no se pueden diligenciar todos los medios de prueba, pues el juez puede señalar una tercera audiencia dentro del plazo de 10 días para que el juez pues pueda desarrollar el diligenciamiento de los medios de prueba. Entonces señala esta tercera audiencia dentro de un plazo no mayor de 10 días. Se debiera, en razón del principio de concentración, no tener más de estas 3 audiencias, no debiera de ser. Sin embargo, ese artículo 206 prevé que se pueda señalar incluso término extraordinario de prueba si hay que desarrollar o diligenciar medios de prueba fuera del extranjero. Hasta aquí nos quedaríamos con este momento de diligenciamiento de los medios de prueba. Por razón de tiempo, estoy viendo que nos quedan 3 minutos. Voy a concluir hasta acá. Continuamos el miércoles, pero doy estos 3 minutos si tuviéramos alguna duda. ¿Alguna duda, compañeros, en cuanto a esto que hemos hablado en el día de hoy? ¿No hay ninguna duda? Bueno, si no hubieran dudas, quedamos hasta acá y continuaríamos el día miércoles. Como vuelvo a repetir, el día miércoles tenemos clase virtual y todavía vamos a dar clases el día miércoles. Buenas noches, Lick Osman Sandoval, que ya vi que se integró, ya está en clase. Un gusto saludarle. ¿Algún comentario? Lick Osman, buenas noches, gusto saludarle. ¿Qué tal, licenciado? Gusto de saludarlo. Muy buenas noches a usted y a todos los compañeros. No, Lick, la verdad está de que no tengo nada más que agregar. Creo que hoy fue una clase muy clara y todo quedó comprendido. Muchas gracias, Lick. Pues si no hay ninguna duda, tenemos 2 minutos. Si no hubiera duda, pues damos por concluida la clase. Solo, no sé si alguien en forma escrita o en forma verbal quiere plantear alguna duda. No habiendo más dudas, que pasen feliz noche, compañeros, buen provecho, que Dios les bendiga. Si alguno está en el trabajo todavía, buen regreso a casa, y si no, pues ojalá tenga un descanso reparador y Dios primero. Nos vemos y nos platicamos el día miércoles. Gracias, licenciado. Gracias, licenciado. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, licenciado.